novela negra. No empecemos. No, bueno, hay que hacerse cargo de los galones ganados. Pero... Para mí, el año 86-85 fue como un poco clave porque Sí, señor. se publica Manual de Perdedores, ya antes en Folletín. Sí, señor. Ramón empieza a escribir La ciudad está triste y Rodolfo empieza a hacer el Congreso de La Habana. Entonces, la idea es que empiecen, si querés puedes empezar vos a contar un poco del Congreso de La Habana, de cómo fue haciendo, de la Asociación Internacional de Escritores Policíacos, y después ahí, bueno, cómo se fundó. Después entra Juan, de cómo empezaste a escribir, cómo te pusiste en contacto con Paco, cómo fuiste parte de... No, sé, Alberto Echemirri, que nos publicó en España. Exactamente. Y después Ramón, cómo empezaste a escribir vos, ya sea a partir de La ciudad triste en ese momento, cómo después te fuiste integrando ya, por ejemplo, al evento de Puebla, cómo fueron armando, porque o sea, los tres fueron parte de... Una vez intentamos hacer una filial de la IEP. Sí. Y había como 3 escritores nada más. Claro, por eso yo Yo hice una reunión y todo, me comprometí, le sacamos fotos, no hice una mierda. La época. Junté 3 o 4 Una pregunta. Junté Tú vas a 3 o 4 entrevistar a cuentas, Paco Darte, cualquiera. porque es que sabes Después, que yo pienso que en diferentes países también ha habido cierta relegación de los escritores policíacos como que no son de literatura seria. Exactamente. Y en Cuba lo hubo y casi que tuvieron que aceptarnos obligados. Entonces, Bueno, eso lo yo contás puedo ahora. hacer esa pequeña introducción. Dale. Sí, después No cuentes nada ahora. estamos en Santiago Negro, que fue el primero de Latinoamérica, que me parece importante contarlo porque fue el primer festival concreto de América del Sur, diría, porque en México ya hubo. Entonces me parece todo eso que es interesante, desde Crímenes Criollos, cómo se fue armando el género en cada país, el rol que tuvo cada uno. Pero bueno, eso lo vamos viendo. Luis, terra scaldasi, bacia la luna il mare, ma tutto ciò scompare se tu non baci me. sí, esto- Exacto. Se estaba disfrazada japonesa. Sí, de también. La pincha. No, a mí me interesa el recorrido un poco es Habana, bueno, vos no estuviste en Habana, pero me parece importante que esté Habana, Yalta, que vos sí estuvieron los dos, Grenoble me parece interesante porque estuvieron los dos, estuvo Fonseca, que puedan contar un poco del festival, y después ya Ramón puede contar Puebla, puede contar todo lo que fue pasando en Chile en los 90, que estabas medio solo al mismo tiempo, pero también eso me interesa el año 85-86 como punto bisagra donde empiezan a aparecer la narrativa de UT2, él publicó en el 74 obviamente, y también fue escribiendo otras cosas, pero digo, donde Déjalo que queda más decorada la mesa. Dejá. Dejá las cosas, más lindo, queda así. Eso tranquilo. Ok. Me parece que sí. En 1974 se publicó mi primera novela y fue una fortuna. Por no sé qué circunstancias, quizás no había otras noticias, me entrevistaron en todas las importantes revistas que había en Cuba. En el año 75 Alberto Molina publicó Los hombres color del silencio. Después escribí literatura infantil y a pesar de tener varios libros y varios premios, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba nunca nos llamaba para que nos convirtiéramos en miembros de esa organización. Finalmente, como en el año 79, nos llamaron y nos hicieron miembros de la sección de narrativa de la Unión de Escritores, dentro de la Unión de Escritores y Artistas. Después nos enteramos que era, porque estaban llegando académicos latinoamericanos que enseñaban en Europa y eso, preguntando por la literatura policíaca cubana, y ellos no tenían contacto, los de la Unión de Escritores, con nosotros, porque nada más que estaban promoviendo la supuesta literatura seria. Pero el interés que tenían los académicos era por cómo se podía hacer una literatura policíaca con un país socialista que se suponía que no ocurría ningún problema desde el punto de vista de muchos latinoamericanos que habían pasado por dictaduras militares y veían a Cuba como el país maravilloso. A partir de que ya estábamos en la Unión de Escritores, tuve la oportunidad de viajar primero a Checoslovaquia como escritor y después a Bulgaria.
curioso. En ninguna de las dos ocasiones viajé ni siquiera como narrador, no digas tú narrador policíaco. Viajé porque yo escribía literatura infantil entre los que escribían infantil. Eran eventos, escribía teatro infantil, pero aproveché y en Checoslovaquia, en Praga, me entrevisté con Iji Prohaska, que era un escritor muy famoso, tú lo conociste, y simpaticísimo el tipo, de series policíacas y libros policíacos. Después en Bulgaria me entrevisté también con Bogomir Rainov, que en Cuba era así una novela de contraespionaje, pero muy interesante, una especie de James Bond de país socialista. Y me resultó curioso que cuando llegué a Bulgaria y pregunté por él, que también iba yo a algo de literatura infantil, me dijeron que estaba enfermo y que no recibía a nadie, pero el traductor conocía a un amigo de él y finalmente lo recibió en su casa y no estaba enfermo. Esto mismo le ocurrió a Mempo Giardinelli una vez que fue a Cuba. Nos escribimos y por carta me dijo que preguntó por mí y alguien le dijo que yo estaba enfermo. Yo no, lo único que he tenido es catarro como ahora, pero no es nada. Entonces es como que nos echaban a un lado. Y entonces se nos ocurrió que quizás dentro de la sección de narrativa pudiéramos hacer una subsección de literatura policíaca. Y en ese momento ya se estaban publicando muchos libros policíacos y la Unión de Escritores lo aceptó. Eso fue en el año 85. Me eligieron a mí presidente de esa sucesión y Alberto Bolina vicepresidente, y enseguida presentamos un proyecto para hacer un encuentro de escritores de países socialistas, que era la posibilidad porque habían intercambio entre esos países. Nos dijeron que no, porque eso llevaba una preparación, pero para suerte nuestra se cayó otro evento que tenían planificado y nos dijeron que si 6 meses podíamos planificar el nuestro, que lo hacíamos. Entonces, obviamente, lo hicimos. Y además de eso, yo quería haber hecho una especie de revistica en mimeógrafo. Si alguien se acuerda lo que era un mimeógrafo. Claro que sí. En mimeógrafo. Y entonces Alberto consiguió Alberto que hicieran un número especial. El presidente de la Unión de Escritores nos dijo, sí, pero es un número especial, nada más, que para el evento. Y una amiga mía que trabajaba en la Biblioteca Nacional como investigadora, donde trabajaba también mi esposa, me dijo, ponle número 1, porque si pones que es especial para el evento, eso no va a quedar registrado en ningún lugar. Pero si tú le pones número 1, partiendo de que solamente iba a ser ese número, pero a la vez que le pones número 1, ya tiene que quedar en los anales de las bibliotecas. Entonces, bueno, le pusimos el número 1. La idea nuestra era hacer una asociación de escritores policíacos de países socialistas. Lo de capitalistas no se nos ocurría. Estábamos en medio de la Guerra Fría. Y entonces llegó Paco Taibo, y que yo no lo conocía, pero enseguida con su entusiasmo ustedes se podrán imaginar. ¿Y cómo llegó Paco? Paco llegó porque resulta que la Unión de Escritores había hecho un convenio con una universidad, creo que en Veracruz, y entonces había ido una delegación de escritores serios todos y casi todos de los mismos dirigentes de la Unión de Escritores a Veracruz. Yo recuerdo que me dijeron, no te preocupes que tú vas a ir en el próximo viaje. El próximo viaje nunca hubo, siempre era así. Y entonces allí conocieron a Paco, a Rafael Ramírez Heredia y a un investigador que no tenía nada que ver con lo policíaco, pero que era con la Universidad de Veracruz. Y entonces nos dijeron en la Unión de Escritores, tenemos un presupuesto para invitar a Paco, a Ramírez Heredia y al otro que no era ni escritor, era un investigador, pero era de la Universidad de Veracruz, donde los podían otra vez invitarlo a esos mismos. O sea, todo es lucha de poder. Y Paco era porque les cayó bien eso. Cuando llegó Paco, estábamos todos en un hotel, o sea, la Unión de Escritores también, Alberto y a mí nos pagó una habitación para que estuviéramos juntos con los escritores. Y nos dejaron una habitación para que pudiéramos reunirnos ahí a buscar las credenciales. Y entonces Paco se dio cuenta de que yo estaba tratando de que él dijera a los dirigentes de la Unión de Escritores de que en México estaban muy organizados, lo cual no era cierto, y había toda una organización de escritores policíacos, porque eso me servía a mí entonces para yo poder abogar por la otra. Y entonces llega un momento que Paco me dice,
¿qué es lo que tú quieres? Así, directamente. Mira, lo que yo quiero es esto, que tú lo digas, si puedes decirlo. Y dice, Paco, no sé si fue ese mismo día o cuándo, le dijo, ¿y por qué no hacemos una organización internacional que incluya, en medio de la Guerra Fría, a escritores de los países socialistas y a escritores también de los países capitalistas? Resulta que a Paco le resultaba simpático que cuando él llegaba a al evento ese, la gente le decía, tú eres capitalista, y Paco decía, pero ¿cómo yo voy a ser capitalista? Pero era porque en Cuba hay esa división. Era así. Y entonces Paco se puso de acuerdo con Julián Semiono, que lo conoció, y Julián Semiono era Ahí lo conoció. otra locomotora. Semiono ya había publicado en el extranjero y toda esa cosa. Y terminó de la forma siguiente. Paco y Semiono se convirtieron en los pilotos de la locomotora esa, y Alberto y yo éramos como los fogoneros que echábamos carbón. Así, nosotros íbamos resolviendo los estatutos, los hice yo, partiendo de los estatutos de una cosa, de una organización de ajedrez. Pero teníamos que hacerlo rápido, cambié, y el lema era en pro de la justicia, ¿no? En contra del crimen y en pro de la justicia. Ese es un lema que pudiera agrupar a todo el mundo. Y ahí ya te puedo decir que la asociación quedó en manos de Paco y de Semiono. Semiono fue elegido el presidente. Paco fue suficientemente inteligente como para no luchar contra eso, porque iba a traer problemas. Y Paco esperó tranquilamente a que llegara su oportunidad. Pero Paco, hablando para un lado, Paco habló con Roger Simon, o sea, con escritores, con Lawrence Block, escritores americanos de primera línea que él conocía. Y Semiono incluyó a escritores de todo el campo socialista, e incluso también a una japonesa que era famosa, Masako Togawa, Sí, que no hablaba ningún otro idioma, que eso siempre estaba perdida, estaba así. Pero era muy famosa allá. Y entonces la primera reunión que se hizo fuera de Cuba fue en México, en el Palacio de Minería, que era la Feria Internacional de México, de Ciudad México. Y ahí llevaron también a un escritor búlgaro, no a Bogomil Rainov. Algún problema tenía Bogomil Rainov con el poder, que llevaron a un señor búlgaro. Como anécdota te puedo decir que los únicos que fueron con traje y corbata fueron el búlgaro, Alberto Molina y yo. Todos los demás iban. Sí. Y nosotros íbamos. Así, a partir de ahí nos dimos cuenta de que eso no caminaba. Y después de ese encuentro fue cuando Paco organizó la primera Semana Negra del año 88. Ahora que vos entrás, ¿cómo llegás a Crimea vos? Previamente, hasta llegar al momento de... Bueno, todo dependió de la publicación de Manual de Perdedores en España. Dependió del gordo Héctor Chimirri, que manejaba en Ediciones B una colección nueva que lanzó en ese momento, Cosecha Roja. que se llama Cosecha Roja. Con unas tapas Fue preciosas. muy importante el gordo, porque el gordo, los primeros títulos de Cosecha Roja, lo publica Andreu Martín, a Juan Madrid, me mete a mí, porque ya Juan y Andreu tenían años, venían desde los 80, Sí. de los 70 venían. Y ya había Y sacado después al rato prótesis. lo publica a Paco también, inmediatamente. Quiere decir que el gordo hizo una colección en la cual había una presencia del policial español y latinoamericano muy fuerte. ¿Y por qué? A mí me conoció Paco porque el gordo, después de la edición argentina de Manual de Perdedores, me llamó por teléfono acá, yo no lo conocía ni nada, me dice, vamos acá, bueno, te voy a publicar Manual de Perdedores. No me digan, ¿qué quién? Con un solo tomo, te voy a juntar los 2 tomitos esos. Bueno, bárbaro, tenés que venir acá. Muchos de nosotros fuimos conocidos y reconocidos a partir de él. Si no hubiera sido así, nada, no hubiéramos tenido contacto. Paco me conoció ahí. Entonces después me llamaron y bueno, y fuimos y ahí nos encontramos. Sí. Participamos en las aventuras en Yalta, fueron muy divertidas. Muy divertidas. Así. Muy propias de la época.
Pero ahí en Yalta, que era una conferencia, se juntaron. Una reunión internacional. Era una Sí. reunión internacional que la IEP, Rodolfo, corregime, la IEP iba a tener reuniones en distintos puntos todos los años en una ciudad distinta, en un país diferente. Ahora, lo importante es, si querés hablamos de eso, Rodolfo, la idea de reunirse, conectarse para que fueran las publicaciones eran importantes. Es lo que dice Paco, las publicaciones, que todos nosotros fuéramos publicados recíprocamente. Cada uno se tenía que convertir en un agente, perdonando la palabra, en un agente literario para difundir la obra de los compañeros. Esa es la idea, una idea solidaria, en que se cruzaran después las ediciones. Si a eso le complementamos el hecho de la existencia de Gijón, la aparición de Gijón, son las dos patas. Es la pata institucional y la pata, entre comillas, cultural comercial, ¿no? Que el contacto hacia afuera, Sí. que fuera Semana Negra Eje. Surgió, pero- leyendo la revista Enigma, se proponía que el premio Hammett, Sí, aparte del premio, Apareciera. incluyera la traducción No, y la publicación Era la idea. en diferentes países, que Era obviamente... la idea. sí, Había dos premios, el Hammett y el Tolstoy. Que después se sí, incluyó. Rodolfo Walsh. ¿Sí? Y el Rodolfo Walsh vino después. Que le ganó Bonazo la primera vez, pero vino después, no al principio, me parece, Rodolfo. O me equivoco. Creo que duró un año después vino el Walsh. El Ah, premio sí. Tolstoy. Me parece, No, ya yo no lo recuerdo, no sé si fue en el mismo momento, yo creo. Yo creo que era el Hammett, y para compensar, comillas, el Hammett, que era un Sí. norteamericano, apareció Tolstoy, que no tenía nada que ver, pero que sí servía para la idea universal y transnacional. Claro. ¿No es cierto? Me acuerdo que elegimos, si no me equivoco, para dar el premio honorífico en Salta, a Graham Greene. Y llamamos por teléfono a Graham Greene. Bueno, no sé en qué carajo quedó eso. Decidimos darle el premio a Graham Greene, lo cual me parece extraordinario, ¿no? Y después el Tolstoy después se diluyó. Entonces, la idea con el Hammett, y no, después hablamos de Gijón. Iba a haber un Hammett, claro, se suponía que Hammett fuera no a la mejor novela en español, sino No, a no. la mejor novela, claro, pero eso se convirtió en algo imposible. Para competir con el Edgar, digamos. Claro, creo que uno de los primeros en ganar o estar nominado fue Joseph Wambaugh, el policía, Sí, que después terminó publicando en Júcar, sí. pero en ese momento eran novelas incluso en sus idiomas originales, entonces era como un búlgaro, era como una torre de Babel, Sí. imposible, digo, pero bueno, Esa hay que era la idea. soñar, hay que soñar. Pero ya en Exactamente. Gijón, el Hammett era para Sí. Latinoamérica. Sí, yo creo que la vida convirtió a Hammett en el más importante, pero la idea no era esa. Incluso la idea era que se publicara, que era una cosa más internacional. Al final, la Semana Negra pienso yo que sí sirvió para movilizar a la gente. Por ejemplo, yo recuerdo en algunas semanas que estuve, escritores americanos que decían, es que son inteligentísimos los escritores estos. O sea, sabe que los americanos son muy centroamericanos, por decirlo así, y entonces ellos creían que los únicos que escribían policíacos eran ellos, los británicos, y no sé si Claro. algún francés, George Simenon o algo así, y entonces cuando compartían con los demás escritores en Gijón, decían, pero son inteligentísimos los escritores, entonces se interesaban de alguna forma por algún libro que fuera famoso. El mismo, la idea de Hammett, ya el tener un Hammett te podía impulsar un poco a que te publicaran en otro idioma y eso. Pero yo creo que lo único que triunfó en sí de la asociación fue las reuniones de los escritores, más que otra cosa. Que eso fue, para nosotros los cubanos, eso fue tremendo, el tener contacto y poder. Incluso yo recuerdo que Silverio Cañada, que era el dueño de Júcar, la editorial Júcar, donde Paco publicó un día fui a su oficina y me dijo, escoge ahí los libros que tú quieras. Imagínate, decirme así, coge lo que tú quieras. Entonces yo cogí 3 y le digo, ¿puedo coger más? Y dice, coge lo que tú quieras. Cogí como 15 libros. Te así. bajaste toda etiqueta negra. Sí. ¿Eh? Me interesa ir pensando, digo, porque acá había ya una conexión, cómo era en el caso chileno, allá por el 85 escribiendo, o sea, primero, ¿qué te llevó a escribir La ciudad está triste? Todavía obviamente en dictadura, y cómo fue empezar a publicar, a decir, escribo género policial.
Bueno, yo llego un poco más tarde a toda esta historia que están contando, ¿no? Yo publico en 87, publico La Ciudad está triste, después de un par de años que no costaba porque los editores no querían meterse por el tema político de la novela y también porque decían que la novela policial no vendía, no le interesaba a nadie, qué sé yo. Y bueno, al final se publica. Yo, de alguna manera, para hacerlo simple, pensé que como que los elementos básicos de la novela negra, que eran trabajar con el enigma, la justicia, la verdad, tenía mucho que ver con la situación de dictadura que se vivía en Chile y que podría ser interesante la figura de un detective privado ficticio, digamos, que no era policía, que podía hacerse cargo de investigar esas verdades que estaban ocultas, hacer esas preguntas que nadie quería hacer y al final establecer, por lo menos en la literatura, una cierta justicia, la justicia que no se da en la realidad, que podía darse en el papel. Bueno, y todo esto de la IEP obviamente estaba funcionando desde antes. Yo no sabía, por ahí por el 88 tal vez, por ahí yo va a Chile, querido amigo Rafael Ramírez Heredia, Qué lindo personaje. que era yo llegué a ser muy buen amigo de él, y él me cuenta de esto de la IEP, ¿no? Claro. Entonces, no sé, de repente alguien me escribe que por qué no hacían una filial en Chile, y yo empecé a ver. Y la verdad que no había mucho a quien invitar, habían 12 autores nada más. Estaba Poli de Oro, no Poli, estaba. claro, Poli acababa de llegar de su exilio en México. Claro. Entonces nos juntábamos con Poli, con dos más y bueno, no pasaba nada. No, tomaron los vinos. Sí, no, bueno, eso sí, pero me refiero en términos de la IEP, no pasaba nada. Y bueno, ahí supimos, nos llegaron también algunos ejemplares de Enigma. Y me parece que todo esto se termina por ahí con el 89, porque me da la impresión que estaba muy financiado por el bloque socialista, no sé. Claro. Y entonces sacaba la revista, sacaba los encuentros, sacaba todo. O sea, nosotros llegamos cuando ya no quedaba nada. Claro, fue Claro. una explosión en ese momento. Claro. Y ya llegó hasta ahí. Fue un Llegó galope. hasta ahí. No digamos un galope muerto, pero Claro. Gijón quedó, de todo eso quedó Gijón. Yo confío. Y bueno, yo en 91 me invita Paco, haber sido o Rafael, me invitan a un pequeño encuentro que se hizo en Puebla, donde estabas tú, estaba Padura, Y empezaba. claro, Pero Madura creo que como periodista todavía. no, yo Padura y yo andábamos con nuestras primeras novelas bajo el Claro. brazo. Sí, señor. Padura había publicado Pasado perfecto, lo de Madura. claro, era una novela que la había publicado, parece, el Paco también, era La Universidad de Puebla creo que había sido. claro, algo así. Sí. Y estaba también Justo Vasco, Justo, de los cubanos, sí. Y no sé, habían una serie de gringas que ya no me acuerdo. sí. Creo que también estaba Laura Grimaldi, me parece. También bueno, sí. y fue- Marco Tropea. y Marco Sí, Marco Tropea. Tropea. Después podemos hablar de la parte europea. Sí, perdón. Claro, y bueno, ahí ese fue el primer vínculo con un poco con algunos escritores latinoamericanos de género. Y yo cuando empecé a escribir era una cosa bastante aislada. Bueno, había leído algunos autores latinoamericanos, algo, tampoco llegaba mucho a Chile, sus libros. Y para mí lo interesante fue que una vez que pude empezar a salir a encuentros, es que reconocer o darme cuenta que habían otros escritores que estaban haciendo lo más o menos lo mismo que pretendía hacer yo, que era tomar el género de la novela negra y con algún tipo de adaptación, de ocuparla para reflejar la realidad, digamos, de nuestra sociedad, de nuestro país. Entonces, bueno, uno ya como que no se sentía tan solitario. Y bueno, después de eso, creo que viene Gijón, no sé, en los 93 tal vez.
Bueno, ahí el conocimiento de escritores se amplía. Yo de vuelta de Gijón me acuerdo que postulé a unos fondos que habían culturales y hice un pequeño Santiago Negro ¿En qué año? en 95, Ah, parece, mirá. ¿no? Que fueron 3 días donde estuvo el Lucho Sepúlveda, Claro. estuvo Mempo Giardinelli, Fernando López, la Miriam Pino, que era una profesora de Argentina en Córdoba, Sí. y el resto eran chilenos. Así que de ahí viene el vínculo con Córdoba, mirá, 95. Claro. Fernando recién Sí, sí. empezaba. O no, recién empezaba, no, porque ya tenía su obra. Claro, no, a mí me pasó que en algún momento a mí me llega, no sé de dónde, me llega su novela que ganó el premio Casa de la América, que no Sí. es policial. Sí, sí. Y después hice el vínculo que él también escribía policial y le invité esa vez a esta reunión. Claro. Y bueno, fue bastante ¿Eso exitoso. fue 95 o 2001, no fue ese? No, es que esto fue una cosa Una chica que chiquita. organicé postulando un fondo, una cosa casi personal. Sí, sí. Y ya el 2005 pasa que llega un encargado del Centro Cultural de España que le gustaba la cosa policial Claro. y me ubica y me dice, bueno, si me quiero hacer cargo de organizar un Santiago Negro así Todo por lo alto, y los españoles. todo por lo alto. Y bueno, yo organicé dos versiones. En la primera llevamos puros españoles, después dije, bueno, esta vez llevemos puros latinoamericanos. Y bueno, y tú Juan, y Descubrí el terremoto ahí. claro, bueno, y estuvo Elmer Mendoza, me parece. En la primera versión había estado Andreu Martín, Juan Madrid, Lorenzo Silva, creo también. Lorenzo Silva. Lorenzo Silva era como la contraparte mía, era como el comisario español y yo era el comisario chileno. Le queda bien el comisario. Sí, claro. Perdón. Fueron espectaculares porque el Congreso incluyó, por ejemplo, una revista que se sacaba todas las semanas, que empezó con 2.000 ejemplares y el director que fue entusiasmando, del número 6 sacamos 10.000. Qué maravilla. Y era una revista que se regalaba. Y bueno, hubo cine, Había mucha plata. teatro. Los centros culturales españoles tenían Sí, mucha guita en había esa ma- época para la cultura. había mucha Muchísima plata. guita. Y bueno, Se eso acabó yo la creo que vida. sirvió para ir generando una tradición de encuentro, ¿no? Claro. Ahora Santiago Negro lo sigue Marcelo González, Puerto Negro. Santiago fue como el primero por eso en América del Sur, cuando acá todavía en Argentina ni siquiera se manejaba la idea de un festival. Claro. La referencia, me acuerdo, era Santiago Negro 2011, creo que fue el último, antes de que lo recuperara Marcelo, 2009 y 2011. 2009 y 2011. Y después acá, bueno, ya empezaron en Argentina. Sí, ahora yo me estaba acordando, ustedes deben saber más, de la IEP en algún momento salió la idea de hacer una revista que se llamaba Crimen y Castigo. Me acuerdo de eso. Eso fue en México. Yo tengo un prototipo de eso. Tengo un monstruo de ese Crimen de Castigo. No sé de quién era la idea. Crimen Un de diseñador. Castigo. Yo diseñar. No, yo tengo un ejemplar. Ah, sí. A mí me llevó un ejemplar. Sí, Crimen y Castigo, sí. Bueno, Rodolfo Bueno, sabrá Un mejor. diseño muy fino. Venía una chavista Manuel Vázquez, Montalbán, venía una novela completa No, de Chavarría. de Chavarría. Que no hemos mencionado. Crimen de Castigo es porque el uruguayo de López Alba, que había estado al frente de Planeta en Barcelona, ¿Cuántos eran? se lo pusieron al frente de Planeta México. Entonces él habló con Paco de hacer una revista cuando ya se había acabado. La revista misma se acabó cuando se cayó el campo socialista porque no teníamos papel. Claro. Y entonces se le ocurrió hacer eso. La forma de hacerlo era hacerlo en Cuba, que era muy barato. Nosotros somos muy baratos. Claro. O sea, si te dan $5 por un artículo, tú llegas a la casa Claro, ahí y cerramos los feliz. números ¿Cómo? también. Te dieron $5 por un artículo. Fantástico. Sí, Y entonces ahí participaron, el jefe de redacción era Leonardo Padura. Y ahí Paco nos llevaba materiales de México y estaban ahí. Ignacio Cárdenas Acuña también trabajó. Trabajé yo, que está Latour, José Latour. Bien. Hay una anécdota sobre eso, que cuando terminamos el primer número y todos estábamos contentos porque nos estaban pagando el dinero para eso.
En parte lo puso Marco Tropea, el italiano, pensando de que eso iba a dar dinero. Y entonces Latour, que había sido economista, se ocupaba de eso y Latour iba advirtiéndolo, el dinero se está acabando. O sea, así. Y entonces se hizo el número ese de Crimen y Castigo. Se empezó a preparar el segundo número, pero nunca salió, el segundo número nunca salió porque parece que el primero no se vendió lo suficiente. Era más, no era como en IMS, no era revista gorda. Era con lomo. De hecho, es curioso porque Paco tenía que escribir una novela para Crimen y Castigo y no llegó. Y le dijo a Chavarría, escribite algo. Y Chavarría escribió Adiós muchachos, Sí. que después fue publicada en Estados Unidos y ganó el Edgar a mejor paperback. Así que es muy curioso eso porque como no llegaba dijo, bueno, Paco, salvame Chavarría. Y Chavarría fue y escribió Adiós muchachos y después fue. Y yo para ese número 1 yo debo haber escrito las primeras cosas que escribí sobre narrativa policial chilena. Ah, mira. Porque me pidieron una pequeña ¿Y historia. qué contabas? ¿Te acordás? Sí, bueno, contaba sobre todo los inicios de Alberto Edwards, de René Vergara y algunas pequeñas pistas de lo que venía, de lo que había. No, pero eran 3-4 páginas, era... Porque vos en el 94, si no me equivoco, editaste Crímenes Criollos, que fue la primera antología policial chilena. Sí, claro. ¿Y cómo fue ese trabajo de ir juntando a gente que estaba tan Bueno, aislada? lo que pasa es que cuando empecé a escribir yo en algún momento me pregunté, bueno, ¿y aquí en Chile qué ha habido con esto? ¿Qué ha pasado? Y empecé a investigar y empecé a leer y a medida que leía iba juntando cuentos. Muchos no eran de libros, eran cuentos de revistas, de diarios. Claro. Y llegó un momento en que tuve un conjunto de cuentos y bueno, ¿por qué no hacer un libro, una antología, una muestra? Y ahí sale eso que es la primera antología de cuentos policiales de Chile. Siempre tuviste vos vocación de hacer antologías porque después vino Huella Roja, ¿puede ser? Letras Rojas. Letras Rojas, perdón. Que ya es posterior y que donde ya había un movimiento de autores mucho más atractivo y más numeroso. Y después mismo también El crimen tiene quien le escriba, Claro. la antología de cuentos policial latinoamericano. Claro. El antecedente de la última de ustedes. Así es. Y ahora Crímenes último, con M de mujer. y ahora último dice Crímenes con M de mujer, que es solamente escritora chilena. ¿Y qué te seduce? ¿Qué te seduce de los cuentos? Porque hay que tener una vocación especial en ir a rastrearlos. No, yo creo que esas antologías son como productos de lecturas que uno hace. O sea, yo trato de leer lo más que puedo de todos lados. Y de repente, a medida que voy leyendo, voy acumulando cuentos que me gustan. Claro. Y como que se me arman solo la antología. No es que me proponga hacer una antología sobre, sino que simplemente se van dando al calor de la lectura. Y ojo que en los 80 está contando el cuento y andar con cuentos que son antologías de cuentos, no policial, pero la beta antologadores previos. Esas son antologías más intencionadas porque de alguna manera queríamos dar cuenta de lo que estaban haciendo Son en dictadura. en dictadura los narradores de mi generación, que somos llamada la generación de los 80 o la generación NN. Entonces quisimos ahí sí como dejar una impronta, no fue una huella. Una y, pica, claro. claro, eso. Y armamos 2 antologías. Y bueno, ahora son antologías que son como referencias cuando se quiere estudiar a la generación. Claro. Ahí están los prólogos, ahí están los cuentos. Claro. Sí, la importancia de la antología en algún punto es como una marca de algo que vino pasando, no de lo que va a venir, sino también es como, bueno, pasó esto. De registro. Claro. Pienso también en quizás la fundacional en cuanto a narradores latinoamericanos, que es la de López Col, Variaciones en Negro. Bueno. Creo que vos participás Sí. en una de las versiones, porque en otras no. Sí, pero Hay es como- curioso, te voy a hacer una anécdota. Cuando se publicó el libro en Cuba, no pusieron mi cuento. Mi cuento era sin fictivo. O sea, la antología que se publicó en Puerto Puerto Rico. Ajá, tenía todos los cuentos.
cuando se publicó en Cuba, quitaron mi cuenta, porque era un hombre que se iba del país, entonces no podía estar. Eso no podía pasar. ¿Puedo agregar una cosita para atrás? Por favor. Volviendo a los orígenes. En los primeros Gijón, la revista que empezó a salir, que se llamaba Quemarropa, y se llamó Quemarropa. Era un diario grande. Sí, sí. Ahí estaba todo. Bello. Hermosísimo. Muy. Estamos hablando del 88, 89. Entonces, inmediatamente después de Yalta, está recogida en la Quemarropa, que salía en julio, obviamente. Está recogida toda la reunión de Yalta, todas las fotos, toda la gente. Es muy lindo eso. Ahí, sobre Yalta es interesante ver cómo había tres patas. Pata latinoamericana, la pata soviética socialista, digamos, y los incómodos europeos, que se sentían realmente muy incómodos. Sí. Era mencionado varias veces a Marco Tropea. Marco Tropea era el director de la más popular de las colecciones de policial italiana, se llama Interno Giallo. El Giallo. Cuarto amarillo, digamos. Por amarillo. Giallo, por eso se llama el Giallo en Italia. Y venía con Laura Gil. Eran compañeros. Después estaban los españoles y sobre todo estaban los franceses. Los franceses con bastante unos dificultades. No, bueno, tenían sus objeciones, No, peleaban cuando claro. había A veces yo no lo comprendía, Bueno, pero estaba, después sí lo en comprendí. esa época el grupo estuvo Corral, esa vez estuvo Corral, no sé si estuvo Vilar también. Vilar estuvo y Corral estuvo también. Bueno, y había tensiones allí, ¿eh? Los cubanos se sentían, los occidentales, digamos, sobre todo los franceses, se sentían incómodos dentro del bloque. Estando dentro del bloque, está bien que estamos en pleno deshielo, estamos A los americanos les importaba todo un poco menos. Menos los yankees, sobre Tú todo estuviste en Roger Praga. Caimon, sobre Tú todo estuviste en la reunión de Praga. No. ¿Y cuánta gente llegaba a esas reuniones centenarias? ¿No? éramos un montón. Además la cosa soviética era tan de película, había un KGB ahí sentado, era extraordinario. Era muy lindo. La foto de las reuniones, estamos todos reunidos ahí con el espía controlando. Son muy lindas, pero muy lindas. Y Rafael alguna vez contó Ahí lo conocí a que Rafael. se había ganado, aparte con Juan Madrid, un concurso con la Unión Soviética. Le habían pagado con 2 maletas de billetes rusos que no podían gastarlas solamente ahí. Nos llevaba, por ejemplo, hacíamos reuniones, se reunían todos los niños de un lugar, íbamos a un lugar y estaban reunidos todos los niños, todos con sus uniformes y todo. Niños cuadraditos. Y estábamos todos los escritores en unos anfiteatros hermosos. Y me acuerdo Rafael además, Ramírez Cedilla, tan buen escritor, el de Rayo McCoy. Sí, claro. Bueno, saludando y después con el saludo socialista así al mango. No, bien. Y en Salta fue muy divertido. En Salta fue muy divertido porque cuando llegamos ahí, conocimos la casa de Shep, nos llevaron al lugar de la conferencia. Y entonces íbamos con Paco charlando y decía, claro, acá fue donde estos hijos de puta se repartieron el mundo, hablando de robo. Una Tatiana, que era una de las chicas que nos llevó a decir, todos los latinoamericanos dicen lo mismo cuando viven aquí. Vamos, la pasamos. Sí, eso lo recuerdo. Me bañé en el Mar Negro. Nunca he tomado vodka, era que había de esos colores de vodka. Me acuerdo que Chavarría tomaba mucho. En fin, todos muy buenos compañeros. Había esos 2 hermanos que parecían dos luchadores de Cachacascán. ¿Cómo se llaman los hermanos Weiner? Y parecían mellizos, ¿te acuerdas de los Weiner? Los hermanos Weiner. Los hermanos Weiner, sí. Eran famosísimos y en Cuba se publicaron y costaban las novelas. Sí, que después se pelearon con ustedes porque ustedes habían puesto los nombres invertidos, no se sabía cuál era el nombre y cuál era el apellido. Sí. ¿Te acordás de eso, Rodolfo? Así. Bueno, nos hemos reído mucho. Con Chavarría tuvimos un concurso de tortillas de papa. Déjame decirte, todo Y es eso. muy lindo clima. todo Muy lindo. eso. El encuentro de Yalta hizo que, por primera vez, todos los que participamos escribimos en nuestros países la crónica de ese encuentro. Yo me acuerdo que escribí para Clarín, tapa del suplemento de la mosca rusa.
hice la crónica de Gijón, la crónica de Yalta, después de contar de Gijón. La mosca rusa era porque la idea era que en el viaje de vuelta desde Moscú, un viaje de 22 horas, larguísimo, pero no pasaba por Occidente, había entrado una mosca que había viajado y cuando salió estaba en la Argentina, ¿no? Pero bueno, fue una manera de mostrar en nuestros países que había un conjunto de creadores, de autores que se contraponían al status quo habitual de los sajones y que empezábamos ya a hacer otra cosa, a joder un poco. En Argentina estuvo la EPA, los escritores policíacos argentinos, Sí, que hay una foto mítica claro. En un billar. en un billar. Pero lo único que No, pasó ¿sabés que, lo o que es sea, eso? ¿Puedo contar eso? Sí, Porque sí. el responsable o irresponsable soy yo, pues después no hice nada más que eso. Saquemos la foto, ¿no? Nos juntamos en la academia. En el café de la academia que acaba de cerrar, ¿no? Ahí en la calle Callao. Y Feynman, tengo el mérito de haber juntado a todos. Estaba Piglia y Soriano, por un lado. Y Soriano. Y Soriano juntos. Juan Carlos Martini, Vicente Batista, estaba yo, estaba Feynman, estaba el Turquito Mansur, que escribía muy bien policiales de aquella época, estaba Sinaí. Sergio Sinaí, nos llegó Mempo y estábamos todos eso. Y no estaba el Sano de Almaceto porque no llegó. Tiziani debería estar en el exterior. No, sí, Tiziani, pero Tiziani no era anterior, era un poquito anterior. Y yo quedé con la responsabilidad de hacer una antología con todos ellos, junté cuentos, nunca hice nada, regalé desastre, pero tenemos una foto. La foto es espectacular. Claro, estamos ahí alrededor del billar. Y lo lindo es que nos juntamos todos, había un criollo de cada pago ideológico, había ahí, había un poco de todo, no necesariamente era demasiado coincidente. Obviamente todos nacan poco de izquierda, ningún otro tipo de gente, ¿no? Piglia con Soriano no se llevaban, ¿no? Digamos que para el establishment de la academia de los años 80, Osvaldo Soriano lo habían elegido para crucificarlo como escritor del mercado, lo cual es una imbecilidad, después ya sabemos, ¿no? Pero bueno, en ese momento era así. Siempre lo citás a Soriano como un gran referente. Sí, claro. Yo leí Triste, Solitario y Final y leí la siguiente y bueno, yo vi en Soriano la posibilidad, como que abría la puerta, no sé, tal vez habían otros antes, no sé, pero él como que me abrió la puerta en el sentido de decir, mira, podemos hacer un policial en Latinoamérica con nuestros problemas, con nuestros personajes, con nuestro estilo. Hay algo acá que Eso para no, mí fue importante. que no comentamos, digo que la generación de ustedes es la que rompe un poco con lo que era el periodo imitativo de la narrativa policial, como bien decías, Alberto Edward, incluso Manuel Peirú, Claro. digo, diferentes autores que venían más con el modelo británico, Claro. y ya esta generación empieza a hacerse cargo, como bien decía Paco Taibo, que salió en la revista Enigma, esta crisis de identidad que tenía el género, que no bastaba con que el personaje se llamara Juan en vez de John, sino que había que adaptar el relato policial a nuestras propias latitudes y problemas. Claro. Entonces, preguntarle a cada uno de ustedes cómo fue ese periodo, ese proceso, mejor dicho, de escritura a la hora de pensar la novela negra o el policial negro latinoamericano. Te digo, yo empecé a escribir literatura policíaca porque había leído mucha literatura policíaca norteamericana, no había leído otra cosa. Y entonces vi que apareció la convocatoria de concurso y después un artículo que decía que era muy difícil escribir literatura policíaca cubana. Y dije, bueno, si es difícil y me queda mal, no hay ningún problema. Yo no había escrito ninguna novela. Ayer Claudio Piñero dijo que su objetivo con esa novela que no ha publicado era terminar la novela. Bueno, en mí era, o sea, seré yo capaz, porque una novela lleva meses de terminar una novela. Y entonces, bueno, terminé la novela. ¿Qué pasó? A la hora de escribir la novela, nada de lo que había leído me servía. En Cuba no hay detectives privados. En Cuba, el que está huyendo no puede meterse en un hotel. O sea, tienen que ubicarse que durante décadas en Cuba, desde los taxis hasta un cafetín como este,
hasta una fábrica, todo era del gobierno. O sea, imposible que alguien se meta en un hotel y se esconda cambiando el nombre, eso no era posible. Además también estaban los comités de defensa de la revolución, que al principio se crearon para denunciar a la gente que hacía contrarrevolución o el que se quería ir del país y sacaba algo de su casa, porque todo lo que estaba en la casa del que se quería ir del país tenía que quedarse ahí para que el gobierno se quedara con eso. Pero existía el comité de defensa y generalmente la policía iba al comité de defensa a preguntar por alguien que sabían de esa persona. Y entonces todo eso lo puse en mi novela. ¿Qué podía yo decir o no? Porque eso me han preguntado. ¿Qué podías decir en la novela? La censura. Sencillamente yo decía en mi novela lo que la gente conversaba por la calle. O sea, te puedo decir que en esa época a tu novia tú no le contabas lo que tú pensabas si tú pensabas algo crítico del gobierno. A un amigo, no, tiene que ser un amigo íntimo. A un vecino no, porque el vecino a lo mejor pensaba igual que tú, pero pensaba que a ti te habían mandado para que tú le dijeras eso para comprobar cómo era. Pues eso mismo es lo que recorre la novela. Yo decía en la novela lo que la gente decía en la calle. Y se me ocurrió, eso sí, no sé por qué, en poner a 3 detectives, o sea, un detective jefe y 2 detectives. Para mi sorpresa, años después, he leído que yo inauguré el héroe colectivo, que no fuera, y después me di cuenta que Armando Cristóbal, que había escrito La Ronda de los Rubíes un año antes que yo, él puso a un detective. Yo pensaba que se trabajaba así, y por eso fue que lo puse. La norma era que tú no puedes hablar de mal del gobierno. Por eso en mi novela no hay corrupción de nadie. La novela policíaca cubana cambia a partir del año 89 por algo que fue un golpe mental, que es la caída del campo socialista, que nosotros no, el gobierno te decía que nosotros íbamos a parecernos a ellos, y el caso de los generales que estaban metidos en narcotráfico, que el juicio se pasó día por día por televisión. Ya la gente cuando llevaba el tercer día estaba deprimido porque sabía que lo iban a fusilar, y al final lo fusilaron. Entonces ahí te dabas cuenta que esa gente vivía como quiera, que tenían 400 motocicletas, no sé cuántos carros. Y entonces tú pensabas, y no hay comité de defensa para ellos, no hay nadie que lo vigile. A partir de ahí hay un cambio, y a partir de ahí es que surgen las novelas de Padura y mucho de lo que se llama literatura del desencanto. Claro. Hubo una ruptura. Hasta ese momento había una idealización del policía y se escribía con esa forma. A partir de ese momento, porque es que los que estuvieron involucrados precisamente eran los del Ministerio del Interior, precisamente, o sea, los que serían los héroes de nuestras novelas. Entonces, a partir de ahí, bueno, yo dejé de escribir. No escribí infantil y eso porque no sabía ni cómo iba a enfocarlo. Y Padura escribió Pasado Perfecto, la mandó al Concurso Nacional de Literatura. Juan Carlos Fernández, que era otro escritor, le dijo: ya me enteré de que te dieron el premio. Y cuando pasó una semana, declararon el premio desierto. O sea, el jurado había dado el premio, pero la institución declaró desierto. Entonces, a Paco le pareció que ese libro estaba muy bien, y Paco hizo que lo impulsó para que lo publicaran. O sea, la primera publicación de Padura de los libros del Conde, el investigador, se publicó en México. En Cuba no se publicó. Claro. Se publicó mucho después. Prácticamente casi 14, 15 años de la explosión de Gijón y de la IEM. Pero el 74 es un año muy importante para la escritura, que vos ya no lo sabés, para la escritura en castellano. El 74 es el año del tatuaje. Sí, es una coincidencia. Porque de algún modo, en la lengua, el lugar de Manuel Vázquez Montalbán es básico para todos. Para todos nosotros. Sí. Manolo había escrito Yo maté a Kennedy, cuando inventa un personaje en joda, es una novela paródica en joda. Yo he visto, que por ahí la tenés, Nico, vos, una edición de Yo maté a Kennedy, que es un Humphrey Bogart con una gorra de gallego, ¿no?
Era una novela en joda, pues tenía mucho humor, Manuel Vázquez Montalbán. Pero después, cuando escribe Tatuaje, ese Carvalho es otro Carvalho, no es aquel Carvalho. Pero usó el nombre porque ya lo tenía, ¿no? Y Manolo es el que hace posible un detective. Y Juan Madrid, al mismo tiempo, inventa a Tony Romano. Tony Romano. Tony Romano. Y las novelas de Andreu. Sí. ¿No es cierto? Y las novelas de Andreu. Esas tres cabezas españolas. Y González Ledesma también. Y González Ledesma, que venía un poquito antes, ¿no es cierto? Sí. Pero esos españoles están, digamos, son el Gordo Soriano acá en el 74 también. ¿no sé? Sí, 73, acá es Manuel Puig, Exactamente. González Zafer, Pero sobre todo Martelli, Los Sí. Tigres de la Memoria, Martelli y Soriano son, y también Martini, Juan Carlos Martini. también. Sí. Ese primer, y eso todo reflejo en la Argentina, eso en España, ¿no? Sí. En España lo que dijimos, tatuajes, etc. Y en la Argentina todo tiene que ver con Pina. En fin. Con la edición de la colección del 78 del 68 al 71 más o menos de la serie negra. Y ahí volvimos porque teníamos 20 y pico años, volvimos a releer a todos los clásicos, pero releídos en clave crítica, Ajá. en clave de realismo crítico. Todo Hamilton, todo Chandler estaba todo, menos Jim Thompson, estaban todos publicados. Woody está, pero claro, en las Woody, colecciones Charles populares, Williams, todos, José Giovanni mismo todos, también. Todos. Ricardo lo que hizo fue resignificarlo en términos ideológicos. De ¿qué había ahí? ¿De qué hablaba? ¿A quién se parecía? ¿No? Bueno, entonces ese momento, en el 74 más o menos, ese momento, claro, por lo menos para la Argentina, todos empezamos, todos tuvimos permiso para escribir. El Gordo terminó Triste Solitario Final, yo terminé Manual de Emprendedores, que por suerte no la publiqué porque era horrible esa primera versión, pero en esos años terminamos. Mempo había escrito Luna Caliente. Ese momento fue clave. Y en el 74, y vos también por otro lado. Casualidad. No es casualidad. Que no hubo. Son clima de la época, aunque no tuviéramos contacto, es el clima de la época. Pero es que Es más, ayer también, al mismo tiempo, en Francia pasa lo mismo. Ayer lo dijo muy bien Paco en la presentación, es el clima de época, ¿no? Los franceses, los mexicanos. Manchetti, todo Pero es que eso. el contacto vino Exactamente. después. Es curioso. Los contactos vinieron después. Exacto. Y bueno, pero Yo creo que también un poco hoy en día pasa lo mismo. claro. Digo, Claro. esta eclosión en Argentina, en México, en Chile, digo, que de repente empieza a haber una producción donde antes no la había. ¿Por qué no escribe porque ha leído, Nico? Y si vivís en... Uno escribe porque ha leído. Y además vivís en un lugar... El hecho de que vivas en un lugar, la realidad aparece siempre. Aunque vos quieras, Además, no quieras hablar de lo que te rodea, cada vez que escribís, todo lo que te rodea está ahí. está ahí, claro. Está ahí, ¿no? Además, el género como que se hace posible. O sea, Exacto. o sea, un escritor hoy día que tiene 30 años, 20 años, por lo menos en Chile, se da cuenta que circulan 10, 12 autores que han podido ser policiales, novelas negras, entonces dicen, bueno, esto es viable. Con permiso. Claro. Acaba de ganar un premio importantísimo a un autor de género. Y yo creo que eso va a repercutir de alguna manera, espero, para diferentes autores que o no se animan o no están bien vistos. Escribir género hoy por hoy, que sigue siendo para mí una tontería, pero yo creo que tu premiación va a ayudar a que haya más autores. Debería, porque yo cuando publico hace 40 años era un género absolutamente despreciado, no había una gran tradición. Y ahora, si en esa época me costaba juntar 3, 4 para tomar café, ahora deben haber 40 o 50 autores. Además, todo el mundo quiere escribir policial, ¿no? Claro. Todos los escritores quieren escribir un policial también. Claro. ¿Eh? Entonces, bueno, podría ser un buen estímulo, ¿no? Además, bueno, siempre, por lo menos en mi caso, siempre entre comillas, la pelea ha sido contra la literatura seria en el sentido de... Claro. Pero bueno, Muchos quisieron tener tus lectores. pero yo creo que bueno, policial también es muy serio, ¿no? Totalmente. Oye, lo que quería apuntar delante, que me había quedado en el tintero, yo cuando empiezo a escribir, yo no me hago problema con la novela de enigma y la novela negra, porque yo
aparte de leer a Soriano, había leído mucho a Vázquez Montalbán. Y Vázquez Montalbán, de Tentón era la novela negra, pero novela negra social. Entonces, que él reflejara la transición política en España, de alguna manera era un aliciente para también meterse en la transición política chilena, ¿no? Muy importante, Vázquez Montalbán fue. Muy y además escribiendo, bueno, en español y con una prosa riquísima y novelas donde había mucha idea también. Y con mucho humor y con crítica literaria. Crítica Cervantinamente quemaba novelas todo. Claro. Quemaba novelas. Yo creo que él, como el gran nombre que está en todo este movimiento de novela negra y en Hispanoamérica, ¿no? Sí, yo creo que sí, es clave. Vázquez Montalbán es clave. Justo hablamos, bueno, aprovechamos, estamos hablando de España, no hablamos mucho de lo que fue quizás el primer Gijón, lo que me parece que fue importante, y al mismo tiempo el concurso de relatos, que todos ustedes han sido finalistas, Hemos ganado. Compartieron el premio en el 90. No nos dieron la misma guita a uno al otro, no. Con tinta Había un solo sangre. premio y nos partieron la guita. ¿Eh? Te lo podía haber dado, él lo ganó varias veces. Eran 15.000 pesetas. Era plata. Yo recuerdo que Ahora, o 1.500, sí, no era tanta guita. Pero había, creo que eran 3.000 y como subimos dos nos dieron 1.500 a cada uno. Podríamos haber dado 3.000 a cada uno, ¿no? Claro. tú dijiste, tú acababas de tener un hijo o estabas por tener un hijo en ese momento. Sí, Ese hijo ya es un una viejo. nena, Lola, Ya es un viejo, ya. tiene 34 años, ¿sabes? Así. 90. Quería decirte, contarte algo de la revista Enigma, porque de pronto están todos esos números, pero para Alberto y yo nos dimos cuenta que teníamos que sacar un segundo número, aunque sea, para que se viera. Y entonces resulta que Alberto vio hablar con el amigo de él de Maripesca y le dijo, no podemos hacerlo. Entonces Alberto, bueno, a lo más que podemos hacer es la cubierta, que era de unos colores preciosos. Y entonces, ¿dónde hacemos toda la tripa de la revista? Y entonces piensa, todas las imprentas son del gobierno, bien, pero no te dan la posibilidad. Y entonces Ignacio Cárdenas Acuña, que tapete tengo que hablar de complot mongol junto con Enigma para un domingo, porque esa es otra casualidad de tiempo temporal. Ignacio Cárdenas Acuña era ingeniero del Ministerio de la Industria Ligera. Entonces él conocía al director de una imprenta viejísima, que el tipo era un amante de la literatura policíaca, y habló y el hombre le dijo, claro que sí, hacemos aquí la revista Enigma. Entonces Alberto y yo llegamos allí. Cuando llegamos, lo que vimos no tenía nada que ver con la revista Maripesca, que todo era ahí había que hacerlo con plomo. Incluso Qué teníamos lindo. que ir a otro lugar para que la fotografía la convirtieran en plomo y ponerlo en las cajas. Y entonces esa imprenta se dedicaba a hacer nada más que la libreta de abastecimiento, o sea, la tarjeta de racionamiento, que era un librito. Y cuando llegamos ahí, todos los trabajadores se pusieron en contra de nosotros. No querían hacer eso. Claro. Nos ponían, porque eso los obligaba a Un laburo trabajar, extra, a claro, un ellos, laburo extra. a hacer todo. Entonces, bueno, ¿Listo? Vamos a cerrar porque todos siguen escribiendo, Sí. entonces me gustaría pensar que lo sigue atrayendo de el género negro casi 40, 50 años después de esos primeros inicios. Sí, sí. Ramón, que bueno, tenés la saga más extensa de Latinoamérica, por lo menos. Totalmente, lejos. Sí, bueno, a mí me sigue seduciendo contar una buena historia y me sigue seduciendo mi personaje como un punto de vista para mirar mi país, el problema del país. Y bueno, de alguna manera estoy encariñado con el personaje, con sus amigos, con su entorno
más cercano. Y bueno, el otro año espero sacar un libro de cuentos con Heredia. Y ya estoy trabajando en una próxima novela. Así que creo que van a haber por lo menos 2 libros más en el futuro, ¿no? Acaban de hacerte un homenaje por los 40 años de la escritura Sí. de Heredia. ¿Cómo te sentís con eso? Bueno, muy halagado, muy emocionado, muy agradecido que un grupo importante, 20 autores, hayan decidido escribir un cuento con Heredia, con mi personaje. Lindo, eso. Y la verdad que bueno, era bastante inesperado y todavía no lo leo, así que Está con curiosidad. estoy con curiosidad por llegar a Chile y escucharme con el libro. A ver qué han hecho. Claro. No, pero tengo confianza. ¿Qué le hicieron al pobre Heredia? Claro. Ya con todo lo que le hiciste vos, bueno, que le hagan algo a otras personas. Son todas buenas plumas, así que... Sí, bueno, pero guarda. Si hubiera hecho ese homenaje en los 90 no habría escrito casi nadie porque no hay escritores policíacos. Claro, Ahora ya como hay bastantes, estás en buenas manos. Lo pueden cuidar un rato. espero que sí. ¿Ro? Mira, yo te conté una anécdota que en mi pueblo, Guanabacoa, que es parte de la ciudad de La Habana, un día entro en la librería y me dicen, ¿qué tienes nuevo? Me dice el librero. Le digo, acabo de sacar un libro de literatura infantil. Dice, no te hablo de eso. Te hablo de lo policíaco. Entonces yo he escrito teatro para adultos, teatro policíaco que fue muy exitoso, una obra de teatro policíaco que fue muy exitosa en Cuba porque se desarrollaba en los años 40, en el año 49, y los actores se vistieron de la época y estaban por las aceras y la gente entraba al teatro porque le gustaba. Pero nada de lo otro que he escrito le interesaba a la gente, o sea, siempre me identificaban a mí como escritor policíaco. Además de eso, las historias policíacas siempre me han interesado. La literatura policíaca a la gente no le interesa lo que escribo de infantil. No, es lo policíaco. Y como eso me identifica, y yo feliz de ser un escritor policíaco. Por eso sigo escribiendo policíaco. Juan, ¿volviste a Chenique? Volví a Chenique este año. Lo que pasa es que yo soy de elaboración lenta. Escribo mucho, pero muchas cosas distintas. Entonces, pero en Chenique cada tantos años parece alguno. Pero estoy contento, estamos muy contentos con Tinta China. La primera vez que utilizo episodios de experiencia personal. El Chenique se mueve, tenés que no envejece. Si se mueve, tiene 60 y pico años, 67, y está siempre en la época de la dictadura. Porque decíamos la otra vez que yo tenía 30 años menos que él cuando empecé a escribir y ahora tengo 20 más. 20 más. Él sigue ahí con sus 77, yo tenía 20 y pico cuando empecé. 50 años después sigo escribiendo sobre él. Eso es medio raro, pero bueno, no envejece. El viejo no envejece. Pero funciona. Sí, porque ese mundo es coherente con él, ¿cierto? No lo he sacado de esas circunstancias. Escribo muy cómodo en ese momento. Así que bueno, no sé, probablemente pueda llegar a escribir alguna más. Esperemos que sí. Esperemos que sí. ¿Alguien quiere sumar algún comentario más? ¿Muy bien? No, muy bien. Muchas gracias, Nico, por el comentario. Por favor. Sí, eso. Gracias. Muchas gracias, Nico. Ramón. Muchas gracias, querido. Juan. Anito, Un placer charlar con todos ustedes. Igualmente. Gran documento. Sí, archivo. Muchas gracias. La foto de la reunión es esa. La Ya foto está. de Alta. Sí, está La foto en la que enigma. estamos todos sentados ahí, la cara de este, la cara de Este estaba con la cara de- unos lentes pero oscuros. piensa, es una broma. cuando veas a Paco, ¿Habían escritores rusos? dile que te hable de la reunión en Praga. Todo lo que mencioné. Y ahí se levantaron los franceses y se Sí. fueron. Claro. Y fue donde nos filmaron también y después se supo que eso estaba en la policía política. Nos faltó Grenoble, pero bueno, para otro momento. No. Es que Paco maniobró muy bien en todo eso. Él es el que lo tiene claro todo eso. Te voy a preguntar. Bueno,
Te dejamos en libertad condicional. Gracias, querido. Sí,